Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de proposiciones simples, ¿verdad? Vamos a definir su valor de verdad y oraciones abiertas. Entonces empecemos por definirlo. Dice que las proposiciones simples son aquellas que expresan un estado de situación en el estado más sencillo, es decir, une a un sujeto, une a sujeto con un objeto a partir del verbo es. Así de sencillo. Así de sencillo, así de simple son las proposiciones, ¿verdad? Une a un sujeto con un objeto a partir del verbo es. Entonces, vayamos entendiendo un poquito más con un ejemplo. Veamos un ejemplo. La luna es de queso, ¿verdad? Esto es una proposición, ¿verdad? Y escribamos otro ejemplo. La caja es chica, ¿verdad? En este caso, dice que las proposiciones simples son las que expresan un estado de situación en su estado más simple, uniendo a un sujeto con un objeto, ¿verdad? En este caso, el sujeto sería la luna y lo une es, y el objeto sería el queso, ¿verdad? Y en este caso también tenemos aquí la caja es el sujeto y el objeto es chica, ¿verdad? Y lo que lo une son estos. Veamos. Entonces, siempre que nosotros, para identificar una proposición, son estas partes, ¿verdad? Que tienen que ser unidas por esto. Veamos otro ejemplo, para que quede claro. Dice, el número 1 es un número natural, ¿verdad? Tenemos aquí, y al final esto. Entonces, como ya vimos, este ejemplo y los ejemplos anteriores, dice que une, ¿verdad? Entonces, esto son proporciones, ¿verdad? Y algo muy importante, que no son proposiciones las interrogaciones, las exclamaciones, las frases de deseo o las de mando, ¿verdad? Vamos a ver unos ejemplos de cada uno. Por ejemplo, la de interrogación, ¿verdad? Ejemplo sería: ¿cómo te llamas? Estos no son proposiciones, ¿verdad? Más adelante vamos a describir por qué no son proposiciones, ¿verdad? Porque esto sí responde, pero no tiene un valor, que más adelante vamos a decir cuáles son los valores de verdad. Y las de exclamación. Por ejemplo, ah, caray. Esto tampoco son proposiciones. Y también las frases de deseo. Por ejemplo,
Deseo que la luna deje de ser redonda. Deseo que la luna deje de ser redonda. ¿Verdad? Eso no son proposiciones. Otro ejemplo, deseo que no llueva, ¿verdad? Tampoco eso no son proposiciones, son de deseo. Y por último tenemos las frases de mando, ¿verdad? Las que dicen, por ejemplo, duerme de inmediato. Tampoco esas son proposiciones, ¿verdad? Y ahorita vamos a saber por qué no son proposiciones. Veamos ahorita lo que es el valor de verdad. El valor de verdad de una proposición. Entonces, el valor de verdad está representado por ¿verdad? El valor de una proposición está representado por el valor de la proposición es igual a verdadero o falso. Por eso nosotros decimos que las interrogaciones, las exclamaciones, ellos no son, porque no tienen una respuesta de falso o verdadero. Toda proposición, lo único que va a tener del valor es falso o verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, lo que habíamos escrito, ¿verdad? El ejemplo anterior, que decía, la caja es chica. Su valor de verdad de esto sería verdadero en un caso o falso en otro caso, ¿verdad? Otro ejemplo para entenderlo mejor. La luna es cuadrada. El valor de verdad de esta proposición es falso, como todos sabemos. ¿Por qué? Porque la luna no es cuadrada, entonces es falso. Entonces, y se representa así. Valor de una proposición es igual a verdadero o falso. A B o F, en donde B es verdadero y F falso, ¿verdad? Entonces, ya dimos el ejemplo aquí. La caja es chica, verdadero. La luna es cuadrada, falso, ¿verdad? Entonces, vamos a dar algunos ejemplos para que ustedes también entiendan dónde vamos a incluir proposiciones y donde no son proposiciones, donde se va a identificar poco a poco para que se entienda un poquito mejor esta parte. Entonces, en estos ejemplos ahorita vamos a identificar lo que son proposiciones. Ya sabemos, ¿verdad?, que una proposición une un sujeto con un objeto a partir del verbo es. No siempre va a ser así, pero la proposición dice que también son oraciones que tienen un solo valor de verdad, ¿verdad? Por ejemplo, los que habíamos dicho, ¿verdad?, que el valor de verdad de una proposición, ya sea falsa o verdadera. Entonces vamos a ver unos ejemplos para que identifiquemos cuáles son proposiciones y las cuales no, ¿verdad? Entonces, empecemos. Bueno, ejemplo. ¿Verdad? Juan es una persona divertida.
¿Verdad? Tenemos estos 5 ejemplos y vamos a identificar que las proposiciones, ya dijimos, tienen un solo valor de verdad, ya sean estas falsas o verdaderas. Juan es una persona divertida. En este caso sería verdadero. Hola, ¿cómo estás? Entonces, ¿esto será que es una proposición o no? No. Messi es un buen futbolista. Como ejemplo, este sería verdadero y es una proposición. Ojalá todo pase pronto. ¿Qué dicen? Esto tampoco es una proposición, porque no podemos decir si falso o verdadero, ¿verdad? Ya sabemos que la proposición tiene que ser con un solo valor, en este caso falso o verdadero. Entonces esto no. Y esto no es proposición porque las interrogantes tampoco son proposiciones. El número 5 es natural, también es verdadero. Este sí es proposición. Bueno, entonces estos son los ejemplos para que vayamos entendiendo un poquito más de cuáles son las proposiciones. Y no, toda proposición es la que tiene un valor de verdad, ya sea esa falsa o verdadera. Vamos a ver otros ejemplos más para que se entienda bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver otros ejemplos para ya que quede claro todo esto, que son proposiciones simples, ¿verdad? Entonces, decimos que Henry Ford fue el primer hombre en llegar a la luna, primer ejemplo. Segundo, ¿verdad? Entonces tenemos 4 ejemplos. ¿Verdad? Henry Ford fue el primer hombre en llegar a la luna. Como sabemos que las proposiciones solo tienen un valor de verdad, ya sea único, ¿verdad? Ya sea falso o verdadero. Entonces, en este caso, Henry Ford fue el primer hombre en llegar a la luna. Sabemos que es falso. 3 más 5 es igual a 8. Esto es verdadero. Corre. Esto no es. ¿Qué harás mañana? Tampoco, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que las interrogantes, las exclamativas y todo eso no forman parte de las proposiciones. Entonces, estos son los ejemplos para que nos vayamos dando cuenta y sepamos cuando es una proposición, ¿verdad? Que debe tener un valor único. Y en matemáticas, para no escribir
todo esto se tiene que resumir, ¿verdad? Entonces, por lo general se representa en las proposiciones, ¿verdad? Y se representa por lo general con las letras P, Q, R y S, la mayoría de veces, ¿verdad? Entonces, ya habíamos visto hace ratos, ¿verdad? Que decía el valor de verdad de una proposición es igual a verdadero o falso. Entonces, en este caso, si lo quisiéramos representar matemáticamente y no escribir todo esto, se dice que, pongamos que esto es la P, es la Q, y como eso no son proposiciones, no, ¿verdad? Entonces, para definir esto sería el valor de verdad de la proposición P es igual a falso, y el valor de la proposición Q es igual a verdadero, ¿verdad? Donde sabemos que P representa que Henry Ford fue el primer hombre en llegar a la luna, donde Q sabemos que 3 más 5 es igual a 8, ¿verdad? Solo son representaciones para no escribir todo esto. Ese sería ejemplos y espero que hayan entendido, que se les quede, practiquen, ¿verdad? Que eso es lo más importante en las matemáticas, porque la práctica les llevará a ser mejores.